Buenas tardes. Bienvenida, Juli, ¿cómo andás? Bien, pensé que no. ¿Qué hace Julia? Que funcionaba mal. Sí. Ay, sí, me pasó Ahí lo mismo. ¿Pudiste entrar? ¿Pudiste entrar? Me pasaba lo mismo, pensé que era yo el problema, no. Casi termino anfitrión, yo tendré que dar. Bueno, como hoy, digamos, o sea, vamos a hacer una reunión más corta seguramente. Podemos ir arrancando ahora. Primero que nada, digamos, les queríamos agradecer las autoevaluaciones que estuvieron haciendo, que estuvieron llegando. Bueno, ahí vieron, digamos, o sea, que respondimos y pusimos, digamos, en la gran mayor parte de los casos la nota que nos estaban proponiendo, en todas, digamos, la nota que nos proponían ustedes, y eso junto con la nota del TP9 es lo que va a cerrar, digamos, o sea, la nota final. Hay un eco, pero no sé si es mío o qué. A ver, ahora. Ahí va. Entonces, la verdad, digamos, o sea, que nos conmovió mucho, digamos, o sea, las cosas que estuvieron poniendo en términos de la visión retrospectiva de cómo fue el trayecto de la materia, cómo cursaron. Y ahí, digamos, o sea, nos quedamos con un montón de dificultades que marcan, que están principalmente vinculadas con la cuestión del trabajo grupal. Y un poco, digamos, o sea, queríamos, como, bueno, nada, eso, charlar un poquito acerca de por qué, digamos, ¿no? O sea, para nosotros, digamos, o sea, por una parte, digamos, o sea, por una cuestión de factibilidad, digamos, o sea, es muy difícil seguir los procesos, digamos, de construcción de un problema de investigación de, pónganle, 30 personas, digamos, o sea, en particular. Es imposible, digamos, o sea, es imposible hacer eso digamos, con un grado de minuciosidad. Lo que si no uno puede hacer con 30 personas, siguiendo un proceso de 30 personas, es lo que uno está más acostumbrado a hacer, que es, vamos, nada, cada devolución son 4 líneas que dicen, vienen cara, pero no te dicen para dónde, tenés que cambiar tal cosa, pero no te dicen hacia dónde o relacionado con qué. Entonces, en ese sentido, es casi como una condición de factibilidad. Pero al mismo tiempo, para nosotros es una apuesta esta cuestión que es en realidad lo más difícil en todo sentido, que es hacer con otros, con otros. Digamos, y hacer con otros, digamos, o sea, es lo que van a tener que hacer no solamente en el campo, digamos, o sea, que eso es algo muy importante porque sus interlocutores no son solamente cabezas hablantes que brindan testimonio, sino que construyen conocimiento en conjunto con ustedes y van a estar interesados en lo que ustedes escriban, en lo que ustedes hagan, y les van a aportar desde ahí. Si el proceso, digamos, o sea, justamente es un proceso virtuoso y sinérgico, entonces las situaciones de campo no van a estar exentas de tensión, no van a estar exentas de tensiones como las que vivieron en el interior de los grupos. Y después, porque es muy probable, y ojalá, digamos, o sea, que sea así, que ustedes sean, y tenemos la convicción, digamos, de que eso va a ser así, de que van a ampliar los límites de la investigación más allá de la investigación académica pensada justamente como un ejercicio individual. Que eso es, digamos, o sea, lo que está performando un tipo de investigación, que es el tipo de investigación más universitaria, más académica, pero que nosotros creemos justamente en la utilidad de estas herramientas más allá de ese espacio. Y ahí implica, digamos, justamente llevarlas a espacios que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con espacios de gestión. Entonces, hacer eso, digamos, o sea, llevar esas herramientas a esos espacios es un desafío, y es un desafío en el que generalmente uno no elige con quiénes trabaja. Uno, digamos, trabaja con compañeros, digamos, o sea, que quizás no los eligió y que quizás tienen visiones muy diferentes a las que uno tiene, y es más, quizás tienen visiones muy diferentes desde lo que es hacer una investigación a lo que ustedes van a llevar. Entonces, en ese sentido, el tipo de tensiones que estuvieron relatando en las devoluciones, en las reflexiones que hacían, iban por ese lado, digamos, y me parece que son, digamos, son las tensiones justamente que nosotros sabemos que pueden acontecer,
que sabemos que pueden llegar a entorpecer, digamos, o sea, mucho un proceso de construcción de un problema de investigación, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, es parte, digamos, o sea, de los procesos que nos parece que tienen que ver con tratar de hacer esto en forma situada y no, digamos, o sea, en un como si que estuviéramos haciendo la investigación, aun cuando siempre tenemos limitaciones de tiempo, decimos que un cuatrimestre no alcanza, que un cuatrimestre, digamos, o sea, apenas te sirve como para hacer, digamos, un paneo muy general de algunas cosas, especialmente el trabajo de campo exploratorio. Entonces, queríamos aprovechar, digamos, este espacio para contarles una vez más eso, digamos, o sea, porque esto es una apuesta, digamos, o sea, es una apuesta y en ese sentido les agradecemos, pero enormemente y de corazón, el compromiso que pusieron. O sea, el no abandonar, digamos, o sea, el no pudrirla, digamos, o sea, porque todas esas cosas, digamos, o sea, requieren muchísimo, muchísimo compromiso. Digamos, no pudrir una situación requiere mucho compromiso. Y sé que en muchos de los procesos que estuvieron siguiendo eso fue así. Entonces queríamos verdaderamente agradecerles ese compromiso, ¿no? Y después, por otra parte, señalar, digamos, o sea, algunas cuestiones que a veces no están puestas ahí en las reflexiones, que tienen que ver con qué cosas, digamos, o sea, sienten que se podrían haber mejorado, que podríamos haber cambiado, que hay que, digamos, o sea, de la cursada anterior a esta, tuvimos, por ejemplo, todo un proceso a partir de las devoluciones que nos hicieron en el último encuentro, de dedicarle más tiempo al estado del arte, por ejemplo, que antes era algo que pasábamos más rápido. Y entonces eso obligó a reprogramar un poco cómo era, digamos, o sea, el esquema de cursada que nosotros teníamos. Entonces, un poco, digamos, o sea, pensar, hacer el esfuerzo, digamos, o sea, de pensar en aquellas cosas que piensan que no funcionaron del todo, no funcionaron completamente, o, digamos, o nosotros podríamos intentar mejorar. A veces, digamos, o sea, va a ser posible, otras veces no, pero nos interesa conocer también eso por parte, digamos, o sea, de lo que es la experiencia de cursada del otro lado. Y después, bueno, reponer, digamos, o sea, una síntesis que armó Ana, que no sé si, Anita, vos la vas a querer reponer o... No, chicas, yo estoy por menstruar, yo me emociono fácil. Así que olvídense, se los puedo mandar por correo. No, a mí me parece que está lindo leerlo y lo podemos leer, yo lo puedo leer acá, no hay drama. Yo menstruando soy imposible. Llorá, Ana. Si hay que llorar, se llora. No, que no. No, que no para, dicen. No, claro, ustedes no me conocen. Así como me ven, así lloro. Pero entonces, antes de eso, digamos, o sea, abremos este espacio entonces para repensar un poco esto, digamos, bueno, cómo funcionaron, digamos, o sea, los talleres, el tiempo, digamos, o sea, entre taller y taller, funcionó la cuestión de la bibliografía. Hay cosas que nosotros hacemos y no nos gusta hacer, que es, por ejemplo, digamos, o sea, tener que dejar, digamos, o sea, en un momento dejar medio que, bueno, que la relación con la bibliografía vaya muy por parte suya, digamos, o sea, por parte autogestiva, ¿no? Como que ustedes se enfrenten a esa literatura, que la lean, por más que armamos guía de lectura, etcétera, pero no podemos trabajar eso con una modalidad de seminario bibliográfico, ¿no? Que sería la otra modalidad. O sea, por eso optamos por el taller y de ponerle, digamos, toda la energía al taller. Pero queremos saber, digamos, o sea, eso cómo anduvo, digamos, o sea, cómo funcionó. Y lo mismo si tienen cuestiones para traer, digamos, de lo que pusieron en la reflexión de cierre, de la autoevaluación, también, digamos, por supuesto, pero bueno, un poco abrir el espacio para traer esas cuestiones. Sí, y ahí sí, para quienes leyeron, que la mayoría, digamos, también dijo que leyó bastante, identificar qué textos les parecieron, nada, más significativos en esta clave, ¿no? Si hubiera que recortar eso para seguir poniéndole mucha más energía, más allá de que quede como de consulta, ¿qué textos los orientaron? ¿No? En ese diálogo con las clases. Más allá del Espadafora, que yo les dije, el Espadafora pega fuerte. Espadafora corazón. No se peleen, por favor. Buenas. Disculpen, sí. Yo creo que hay un tema que es estructural, o sea, que es estructural y que no depende incluso de ustedes como cátedra, digamos, que es el tema del tiempo, digamos, que, a ver, a mí por lo menos me pasó que me hubiese gustado tener más tiempo por ahí entre
entre entrega y entrega, pero es algo que no, los excede a ustedes porque creo que es algo estructural de la forma en que tenemos que gestionar en la universidad como institución el cursado de un cuatrimestre. O sea, a mí me pasó eso. Después con los textos lo mismo, pero algo que puse que, si bien Rockwell, Espadafora, fueron textos que uno lo marcaron, yo sinceramente a veces no tenía tiempo de leerlo entre semana y semana. Y acá el taller, cuando lo hablaban y lo traían, y uno ahí reponía la escena de Espadafora encontrándose con la iglesia del Pastor Jiménez, ahí es cuando realmente el texto pegaba, y después uno iba al texto con otra inquietud, y ahí sí le pegaba más. Entonces también, más allá del texto, creo que el espacio de los talleres como que reponía eso que por ahí con el tiempo que uno tiene entre semana y semana no llega, digamos. Pero esos textos creo que, no sé, a mí son los que me pegaron más, pero insisto, capaz que si no hubiese estado el taller en donde hablaban de eso, no hubiese sido lo mismo. O sea, hay algo también ahí que va en cómo llega a partir de cómo se arma el taller y cómo, digamos, y cómo los viernes en ese pequeño espacio se genera el interés. Por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo al profesor en la materia de etnografía. Y traigo esto a colación porque cuando yo me anoto para cursar con él esta nueva materia, yo venía con la metodología de él, que era un trabajo por semana, pero con la diferencia que fue de este, que me gustaba del anterior, era que él subió un video explicando la clase ya con antelación, entonces uno tenía un ratito, o yo en mi caso que viajo en el tren, era ir escuchando la clase, y después en base a eso era una bibliografía de consulta y de lectura, y en base a eso hacíamos el trabajo sumado a por ahí un video, o una película, o algo, o un corto, entonces era como más dinámico. Y en esta oportunidad era más trabajo investigativo, más lecturas, más exponer acá en la clase, más escuchar a los grupos, qué es lo que íbamos a investigar. Y por ahí eso costó, era más lectura, más investigación. Y por ahí estos videos que en la otra materia, Sebastián, vos grababas, era como que ayudaba, ¿no? Por ahí en estas pueden servir, aunque sea 10 o 15 minutitos de ese enlace, explicando más o menos para dónde podríamos ir o las dificultades que podemos encontrar. Que eso es la verdad que me gustó muchísimo a mí, traigo a colación esto, ¿no? Porque ya conocía la metodología de trabajo de él, y la verdad que sirvió un montón en la otra. Y esta es como que yo necesitaba eso, ese apoyo de esa clase previa, ese ratito explicando para guiarnos, ¿no? Si no, teníamos que esperar hasta el viernes para ver si estábamos haciendo bien o no el trabajo y volver a reformularlo otra vez. Es mi pequeña acotación. No, buenísimo, gracias. Sí, la verdad que digamos, es cierto, digamos, que cómo estaba estructurada la etnografía tenía esta particularidad que vos señalás, pero también, digamos, o sea, había como núcleos temáticos, digamos, que en cierta forma eran independientes de los procesos, ¿no? Había más un ejercicio sobre el núcleo temático, pero no esto de una construcción progresiva de algo que se va haciendo. Entonces eso la verdad que nos costó un montón pensar cómo resolverlo. Y es cierto lo que vos decís, digamos, o sea, y es algo que la verdad que siempre nos generó, que era que había que esperar hasta el viernes. Teníamos entonces, que esperar, sí, para ver otros grupos y la evolución de otros, y en base a todo lo del resto era como que podíamos construir, y otra vez a velocidad, y ponernos todos de acuerdo, y bueno, fue esa la construcción, que a la vez fue linda, fue una vorágine muy intensa, fue linda, a la vez muy estresante, pero esa fue la vivencia, ¿no? A la vez parecieron largos los 4 meses, a la vez parecieron cortos, que no nos alcanzaban, que no llegábamos con la bibliografía, o que más teníamos que investigar, o ver, o preguntar, y esperar también a los otros grupos a ver qué es lo que opinaban o qué ponían ellos.
Y a través de las pantallas en los escritos nos dábamos cuenta de por ahí cuál era el error y qué podíamos hacer y qué no. Claro. Eso está bien, está bueno eso. Y después otra cosa que, bueno, que no, la verdad que, bueno, no tuvimos, digamos, o sea, la energía como para impulsarlo más, es que, no sé, digamos, o sea, por lo menos es la sensación que tenemos, era que el único espacio, digamos, o sea, como más horizontal entre los grupos era el espacio del taller, pero que después me parece que no hubo digamos, mucho compartir los trabajos entre los grupos. O sea, salvo el momento en el cual se referían, digamos, o sea, al trabajo en el grupo. Pero no, digamos, o sea, hacer, porque si no, lo que se genera con esa dinámica, que nosotros la reconocemos como un defecto, digamos, entre comillas, es que la dinámica, digamos, o sea, de las devoluciones tan personalizadas, digamos, o sea, con el grupo, es que lo que genera es esta dinámica de uno a uno, ¿no? Es el grupo, digamos, o sea, con la devolución que nosotros hacíamos. Pero no, digamos, o sea, algo que fuera más transversal, que si bien nosotros lo marcábamos, esto les va a servir a todos, porque miren, a ver, se van a reconocer, y eso funciona así, digamos, también lo que es leer, pero yo sé, digamos, o sea, que además de tener que juntarse, además de tener que, digamos, o sea, preparar el material que cada uno, digamos, o sea, se compromete, además de eso, tener que leer lo que están haciendo otros, digamos, o sea, requiere mucho tiempo. Quizás, digamos, o sea, el año que viene con la semipresencialidad, digamos, o sea, con la idea de hacer una reunión que va a ser presencial y otra virtual, podamos resolver un poco esta distancia que a nosotros nos preocupaba, digamos, o sea, también, ¿no? Y encima, en aquellos casos que no se podía seguir, piensen que la primera vez que armamos esto, o sea, pobres, los talleres los hicieron casi, creo que hasta los 2 últimos los hicieron semanales. Y eso era porque uno venía con una cabeza, digamos, o sea, enferma de pensar, bueno, esto es así, el proceso tiene que ir, y era más importante pensar en cómo estaba planificado el proceso que lo que ocurría, digamos, o sea, a todos nos pasa esto que se nos escapa el elefante delante de los ojos, ¿no? Y bueno, y eso fue, digamos, también en un momento que empezaron a decir, es que no, digamos, no llegamos a hacer todo, bueno, y ahí, pero claro, es que es mucho, es un trabajo, digamos, o sea, de reflexión, y el carácter recursivo que es muy difícil, digamos, o sea, de implementar en un tiempo tan corto, ¿no? O sea, hay que forzarlo, todo el tiempo hay que promoverlo, y eso a veces, digamos, tiene otros tiempos de maduración. Que a mí me parece que muchos de los trabajos finales, en realidad lo que estaban haciendo era terminando de empezar a madurar por dónde van a formular el problema. Pero no, digamos, un problema, digamos, o sea, ya maduro, que requiere su tiempo, que requiere, digamos, decantar cosas, que requiere decantar discusiones internas, digamos, o sea, también, ¿no? Entonces, algo que vamos a tratar de implementar, digamos, o sea, en la próxima es esto, digamos, o sea, de ver qué dispositivo se puede hacer para cruzar un poco más, digamos, o sea, a los trabajos de los grupos. Que eso, digamos, o sea, es una instancia de aprendizaje muy rica, porque además, digamos, o sea, para ver la textualización, para decir, che, mirá cómo escribieron esto el grupo 4, mirá cómo escribió esto. O sea, fíjate cómo hizo para definir tal cosa. Entonces, eso, digamos, sirve un montón, porque cuando encontrás, digamos, esas formas, las vas compartiendo. Que no es lo mismo que reponer oralmente, ¿no? O sea, eso, no, también por eso vieron que ustedes en general en las materias, digamos, o sea, cuando uno tiene que tiene que defender oralmente algo, y bueno, es un campeón, es Sandokan, digamos, o sea, no, no, yo en realidad no quise decir eso, quise decir esto otro. No, sí, yo lo había pensado, lo que pasa es que no lo dije, pero cuando lo tenés que escribir, digamos, o sea, es otra cosa. ¿No? Lo escrito, digamos, o sea, tiene otro peso en ese sentido, escribe las cosas en otra temporalidad, digamos, o sea, y por eso yo lo que les decía es, siempre relean, digamos, o sea, hagan este ejercicio de releer o sea, lo cerraron, bueno, releanlo, piensen, digamos, o sea, en qué sentido lo que están diciendo está apoyado, está sostenido en datos, está sostenido en reflexiones, está sostenido en, digamos, una experiencia más subjetiva, digamos, pero está bueno, digamos, esto que planteás, y es una inquietud que nosotros tenemos. Sí, hay Hola, formas. Ay, discúlpame. No, Ana. No, Flavia, solo digo esto, la atención siempre es, o sea, hay formas de reponer bastante fácil esto, si uno lo organiza desde el principio o a mediados de la cursada, cuando ya entregan el estado del arte. La atención siempre pareciera ser
agregar otros espacios de lectura, además de los que hay en un cuatrimestre, ¿no? Pero quizás entonces es revisar, qué sé yo, otros posibles recortes para que eso, que puede ser en una plataforma al margen de la UNCI, de esta, ¿no? De la virtual, se ponen los trabajos y las devoluciones, por ejemplo, ¿no? Semana a semana. Pero bueno, eso, ustedes, si hubieran tenido eso, ¿hubieran leído los trabajos? Y eso es difícil, por eso digo que es difícil además hacerse un lugar para leer. Pero bueno, también por eso la cuestión del trabajo colectivo a veces puede ser que se vayan repartiendo roles y después circulen esos roles. Yo en particular, profe, permiso. Sí, dale. Quería agradecer por estas devoluciones. Fueron muy ricas en cada, porque aparte no eran devoluciones de 2 palabras. Se tomaban su tiempo en cada devolución y también eso daba a que nos dé otra perspectiva al trabajo en sí. Entonces, eso es revalorar eso, su tiempo. Y esto de que era al instante, cada evolución no esperábamos, no sé, 10 días para que nos den una retroalimentación de lo que hicimos. Así que agradecer desde ese punto de vista, porque aparte nos dieron otra mirada por ahí al trabajo que teníamos pensado en una primera instancia, o nos dieron otras posibilidades dentro de ese trabajo, otras salidas, ¿no? Así que agradecer eso. La cursada fue Power, pero estuvo buena. Y al menos en lo personal, me llevo un montón. La cursé en conjunto con la de Quanti y fue lo mejor que pude haber hecho porque se relacionaban mucho. Entonces a mí me llevó adelante, estuvo bueno eso de cursar las dos juntas. Sí, qué bueno que funcionó eso así, digamos. Está bueno saberlo, Flavia, así que gracias. Porque eso coordinamos con Germán al principio, digamos, o sea, sabiendo que iban a estar, nos pasamos los programas, vimos un poco a ver, y bueno, en algún momento habíamos pensado incluso en hacer alguna actividad que nada, no nos dio después la vida para hacerla, pero alguna actividad de cruz, y bueno, nada, no se pudo. Pero está bueno saberlo. Bueno, a mi caso, compañeros, profe Ana, la organización me pareció impecable. Ya tener el cronograma, la bibliografía, que muchos profesores dejan mucho que desear. La verdad me pareció impecable. En nuestro caso, en nuestro equipo éramos muchos docentes de doble cargo y se nos complicaba de martes a viernes. Hubiera estado bueno de viernes a martes, pero bueno, fue mucho trabajo, una materia heavy, brava, nos desestructuró, nos reímos, pasamos por todos los estados mentales. Arranqué con Carenzo la carrera, un 9 me puso Genio, cuando era un pollito mojado, y bueno, ya me quedan 5 materias. Yo la verdad disfruté mucho la materia, pero fue brava, heavy, fue brava. Casi venís en Zunga, imagínate. Quería agregar algo. Adhiero a lo que dice el compañero, que fue una materia así como heavy, pero las devoluciones de ustedes impecable. Supongo que el profesor tiene razón en esto de que somos muchos, entonces el trabajo grupal a ustedes no es lo mismo, como dijiste Sebastián, hacer 45 devoluciones que hacer en grupo. Me pareció, como dijo el compañero, impecable. Nunca había tenido ese tipo de devoluciones en los trabajos que uno presenta, y así uno va aprendiendo. Entonces, sí, impecable todo, aprendí un montón, me llevo un montón de cosas, que creo que me van a servir y las voy a utilizar de aquí en adelante para otros procesos de aprendizaje que los docentes tenemos que seguir y seguir. Así que gracias a los dos, y creo que los compañeros también hicieron que las clases y los encuentros sean amenos y estuvo bueno. Hay otras clases que me ha pasado,
yo estoy ya finalizando la carrera, entonces, pero no tenía ni ganas de ingresar o no tenía ni ganas de ir, que es un bajón. Entonces también rescato eso, que han sido muy amenas las clases, gracias a Ana, Sebastián y bueno, los compañeros también. Es una parte importante. Sí, de hecho, es la primera vez que yo vuelvo a ver las clases en YouTube. Nunca en ninguna materia con clases grabadas volví a verlas o a escuchar los audios. Sí, sí, me imagino que... Sí, yo quería rescatar también esto que lo hablamos dentro del taller, y era que al principio pensamos que las correcciones eran ese modelo, ese formato de corrección que uno está acostumbrado, ¿no? Lo que está mal, lo que está mal, lo que está mal, que además es muy propio de algunos profesores. Y cuando descubrimos que la idea no era lo que estaba mal, sino que está bien, pero puede mejorar, está bien, pero fíjense en esto. Así que yo me quedo con ese posicionamiento, ¿no? Con esa estrategia de abordaje, que es decir, bueno, no miro lo que está mal o lo que está bien, sino cuál es el camino posible diferente a algo que yo no vi. Y eso es constructivo. Y desde la bibliografía, yo te lo escribí en algún momento porque me pareció que era importante algunos textos que uno había tenido algún tipo de acercamiento, y se buscaron como textos que fuesen simples y concretos, no de baja calidad, ¿no? Sino que fuesen de acceso a la lectura. Y eso me parece también para rescatar. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias. Sí, otra cosa, digamos, o sea, que siempre dudamos con Ana, digamos, o sea, es qué conviene hacer como estrategia. O abrimos para que cada grupo defina tema, que eso lo bueno que tiene, es que muchas veces, digamos, o sea, hay algunos o algunos dentro del grupo que están involucrados, digamos, o sea, en esa temática, que tienen, digamos, o sea, y que a veces accionan como traccionando, digamos, o sea, a investigarla, y tienen mucha pasión, digamos, y mucho compromiso en esa temática. Pero al mismo tiempo, digamos, se implica dispersión, ¿no? En esta cuestión de lo intergrupal que estábamos hablando antes, o, digamos, proponerles, qué sé yo, 1 o 2 temas, acordar, hacer un acuerdo en todo el curso, y decir, bueno, mira, este año vamos a trabajar sobre esto. Y entonces, por más que haya también grupos, cada grupo va trabajando. Y entonces eso lo que garantiza también es que, bueno, o sea, es más clara la transversalidad en las devoluciones, ¿no? Es más claro, digamos, cuando tomás una cosa como ejemplo, o cuando trabajás el estado del arte y decís, bueno, ¿por qué este texto sí, este texto no? Lo que tiene, digamos, o sea, es que es un proceso mucho más, digamos, orientado en ese sentido, en términos de la cuestión temática. Pero bueno, eso, digamos, también nos parecía que estaba bueno saber qué opinión tenían o qué imaginan, digamos, o sea, con relación a eso. Sé que es contrafáctico porque no lo hicimos así. Y siempre al final siempre tenemos la misma idea, y después al final terminamos como cerrándole, no, bueno, dejemos que cada grupo, digamos, o sea, avance en función de temas que vayan definiendo. Nos pasa un poco ahí, más allá de que hay un seminario final, que yo también lo cursé como alumna, y que no es algo específico o particular de la UNCI, sino en general, que no suele haber, o se espera, porque hay bastante desgranaje en esto que traía Néstor, ¿no? De lo estructural, etcétera, etcétera. No suele haber después una posibilidad real de hacer algo sin sentirse todo el tiempo frustrado, porque no sabemos cómo hacer o cómo empezar un diseño de investigación. Y ahí, digamos, recuperar algún interés de la carrera tiene sentido y vale la pena el esfuerzo, pero a la vez, o sea, bueno, también está bueno entender esto que traen de los tiempos y no sé, ¿qué les parece a ustedes? Bueno, yo de hecho, o sea, eso de que cada uno elija el tema me parece muy buena la idea por las cuestiones que ya expusieron. Y otra cosa más también, que es que normalmente las materias en la universidad son muy direccionadas, y entonces uno después, cuando se encuentra en tener que hacer algo solo, le cuesta, porque
es como que tiene que hacer el bautismo del fuego, o sea, entrar en la batalla. Y bueno, a mí lo que me pasó, lo que me costó mucho fue encontrar bibliografía, o sea, encontrar orígenes, textos y eso, pero creo que es muy bueno así, o sea, tirarse sin paracaídas porque ayuda mucho después a tener más seguridad y a encontrar como un propio estilo, una propia forma de hacer conocimiento. O sea, no estar guiado siempre, sino que empezar a moverse un poquito con sus piernas, o sea, caminar solos. Y claramente hay momentos de frustración porque uno dice, bueno, no sé qué hacer, cómo lo hago, qué hago, cómo van las cosas, qué tengo que hacer, pero después cuando empieza a encaminarse ahí como que ayuda mucho porque al final la idea de la universidad es crear conocimiento. Y entonces, si uno nunca se tira, nunca se arriesga, nunca va a llegar a lograr lo que sería la idea final de la universidad. Sí, ahí solamente sitúo para recuperar que algunas de las dificultades que se encuentran no tienen que ver con que los temas, nada, no descubrimos la pólvora por ahora, pero sí que aprender a buscar bibliografía también es parte de un aprendizaje que damos por sentado. Entonces, todo el tiempo lo que intentamos hacer es no dar por supuesto saberes, qué sé yo. Me acuerdo que Seba en esta edición se tomó el trabajo de buscar en Google textos, como para entender cómo buscar. Bueno, eso. Las dificultades también están en función de algo que en algún momento también se van a encontrar, y quizás la experiencia lo que trae es que es posible resolverlo. Digamos, que quizás se van a frustrar, pero que hay forma de resolverlo, que hay estrategias para allanar un poco ese camino. También, perdón, un poco con lo que decía Ana, también es cierto que a veces, si no hay una materia que de alguna manera te obliga a investigar un tema que te interesa y que no sea para un seminario de tesis, tal vez tampoco uno se diera el tiempo para ir y empezar a investigar lo que le gusta. También es cierto eso. Y eso está buenísimo. Sí, al principio me acuerdo que decíamos, puedo hablar, ¿no? No, es un chiste. Al principio me acuerdo que decíamos un montón qué supone en esta materia y probablemente en seminario final salir del lugar del estudiante para situarse en el lugar de que hay algo o que tienen algo para decir, ¿no? Eso, el texto de Rockwell que vuelve a traer que pensar en eso cotidiano también implica un grado de textualización, una forma de pararse como constructoras de conocimiento, que no es una práctica habitual en la universidad, pese a que la universidad después legitime esas posiciones de construcción de saber, ¿no? Entonces, Sí. bueno, también es costoso. Incluso ir un poco más allá con eso, Ana, que me parece muy bueno lo importante lo que traes, porque para nosotros, digamos, o sea, es súper importante trabajar así, de esta manera. O sea, no podríamos hacerla de otra manera, la verdad, a la materia. O sea, no podríamos hacer una materia clásica. Y eso, digamos, o sea, tiene algo que ver con algo que es, de nuevo, digamos, o sea, es un posicionamiento que muchas veces, digamos, o sea, se supone que hacer este tipo de instancias, digamos, o sea, de aprender investigación haciendo investigación, no aprender investigación objetivando los textos de otros, es, y dicho en criollo, al pedo cuando vos trabajás en el nivel del grado. ¿No? Es al pedo, digamos, o sea, hacer, digamos, esto es demasiado esfuerzo para algo, digamos, o sea, que no va a tener correlato. Y que esto hay que dejarlo para las instancias digamos, de capacitación, de formación y de entrenamiento de posgrado.
¿no? Y que entonces ahora, digamos, o sea, no tiene sentido. Y para nosotros, por lo que les decía al principio, por lo de la cuestión del trabajo colectivo, eso no es así. Digamos, o sea, es pensar en una concepción demasiado elitista de la investigación, que es, digamos, o sea, que es lo que está conformando el campo de la investigación, básicamente, y nosotros, digamos, o sea, lo que buscamos es poder como construir en otros espacios sentidos de la investigación cualitativa, y por eso, digamos, o sea, la idea es como brindar estas herramientas, digamos, que ustedes se las apropien haciendo, porque si no es muy difícil apropiárselas, si uno no se enfrenta, si uno sigue pensando que la literatura es algo que se lee y punto, para conocer más, para saber más, pero no que es una herramienta para construir un problema de investigación. Entonces, si vos lo pensás de ahí, ya digamos, o sea, la relación que vas a tener con la bibliografía es otra. No es una cuestión de saber acumulativo y que entonces de erudición sobre un tema, sino que es una herramienta, digamos, es una herramienta que necesito dominar para poder pensar un buen problema de investigación y para construir algo que tenga sentido. Sentido para mí, sentido para mis interlocutores, que es lo más difícil, ¿no? Que lo que yo voy a hacer con mi investigación tenga sentido para ellos también. Digamos, porque, Aparte, profe, sí, esto de generar la autonomía y la libertad de elegir el tema a investigar, como ustedes decían, ¿no? Alguno del grupo tiene un contacto directo con ese grupo de personas y el espacio. Y el sentido de pertenencia que se genera a través de la investigación es majestuoso. Es otra cosa. Les digo desde que, bueno, yo tenía la posibilidad se hizo el trabajo de investigación en base al grupo de alumnos y el espacio físico donde yo trabajo. Pero el sentido de pertenencia que genera al que forma parte de eso es maravilloso, porque ya hay un trabajo previo. Pero eso de investigar es otra mirada, da otras herramientas y da un puntapié a un montón de otras cosas. Y para el que fue en este caso la entrevistada, también le generó digamos, ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero estaba muy agradecida y tenía esa sensación hermosa de decir, bueno, pude ayudar a un proyecto de investigación. Fui parte de eso también. Que eso también es gratificante para los dos, para los. sí, eso, digamos, de una, Flavia, y además supongo digamos, que requiere mucha responsabilidad, ¿no? O sea, o una carga de responsabilidad muy, muy importante el hecho de abrir el espacio y de involucrar a otras personas en un ejercicio, cuidar, y eso me parece también que es algo muy importante, que todos los grupos estuvieron muy atentos a esa cuestión de cuidar, digamos, los vínculos, de cuidar la relación, ¿viste? O sea, no vale todo por el hecho de conseguir una entrevista, no vale todo por el hecho de conseguir que te responda tal cosa. Digamos, estamos construyendo otra cosa y ahí hubo mucho cuidado, mucho bueno, o sea, hoy no se pudo, entonces vamos a tratar de cambiar, hacemos esto, le pasamos, como hicieron ustedes, le pasamos las preguntas antes para que se quede tranquila, digamos, o sea, digamos, o sea, para construir ese otro clima, ¿no? Entonces, nada, la verdad que eso, digamos, o sea, es algo que es un aprendizaje súper lindo, que nosotros no lo pusimos, digamos así, sino que ustedes lo fueron desarrollando y que me parece que es una clave para hacer investigación de campo. Digamos, eso es importantísimo, es mucho más importante de lo que uno piensa. Más que pensar buenas preguntas, más que, digamos, o sea, la cuestión es cómo uno construye vínculos de investigación y cómo el otro siente que está puesto en un lugar de colaborar en la investigación y no solamente de ser alguien que va a responder preguntas que le interesan a otro, digamos, y que después no sabe qué va a pasar con eso. Pensaba también el cuidado de que muchas de las situaciones grupales que aparecieron, que abordaba Seba al principio, más allá de que uno las puede intuir, nadie las expuso antes, y eso también habla de un cuidado de lo que implica construir lo grupal, ¿no? Como no traer, no sacarse de encima eso, ¿no? Pensando que en general el problema es del otro, que son nuestras primeras clases, ¿no? Como en general algo de eso empieza también a construir formas de habitar esta materia que para mí, bueno, para ambos también tuvo que ver con el cuidado. Por eso también lo traemos y lo traemos en clave de lo que implica un trabajo de campo. Igualmente todos laburan en algún lugar y saben, ¿no? Que eso ocurre.
Bueno, y después con la otra cuestión también que queríamos tener feedback era con esto de la autoevaluación, que esta es la primera vez que lo hacemos. Y la verdad que estamos muy conformes, digamos, o sea, de cómo salió. Nos parece un buen complemento del trabajo colectivo que se propone, digamos, o sea, como modalidad. Entonces, bueno, nada, no sé si hay ahí también alguna reflexión en torno a eso. Y después pasamos a leer lo que armó Anita. No, simplemente que la evaluación me pareció la autoevaluación muy linda, muy interesante como experiencia también. En mi caso, bueno, opté, digamos, por hacerla individual porque sentí como que hay cosas que capaz que lo grupal no transmitía, porque hay experiencias capaz que también son personales de cómo vivió uno y bueno, y opté por contarlo así, con mis palabras, muy natural. Me parece que es una linda experiencia, por lo menos hacerla individual, así que, y también, bueno, agradecerles porque fue una experiencia muy linda, muy, muy agotadora, la verdad, y muy linda el humano, creo, sobre todo. Cuando la persona te llega no sé, a contar de su vida, de su intimidad, es difícil de explicar eso con palabras. Yo lo compartí, yo, no sé, me emocionaba cuando lo tenía que pasar a la hoja, no sé, era difícil. Y bueno, pero es una experiencia muy especial, muy linda. Y bueno, eso. Buenísimo. Así que gracias a los dos. Buenísimo. Para mí estuvo buena la autoevaluación porque es como que te invita a reflexionar y a volver a recorrer el cuatrimestre, ¿no? Como mirar un poquito para atrás. Cómo te relacionaste con la bibliografía, con las clases, con el grupo, con lo que elegiste, cómo fuiste avanzando. Está bueno ese ejercicio y por otro lado sentí que también desde ustedes como que le dieron valor a eso que nosotros, que cada quien tenía para decir, y como que al tener que ponernos una nota, es como que tuvimos que hablar de nosotros mismos, ¿no? De hacernos cargo básicamente de lo que nos fue pasando. Y que en general es, bueno, entregas un trabajo o das un parcial y estás ahí esperando y sentís que la nota llega a un punto que no depende más de vos. Y en este caso, sí, teníamos una parte, la teníamos que decir nosotros, digamos. Buenísimo. Gracias. Hola, profes, compañeros. Bueno, por ahí, desde mi lugar, adherir a lo que dijo Marina con respecto a la autoevaluación, que estuvo muy bueno porque por lo menos yo lo sentí como que fue el único momento en el que pude parar y pensar en todo el camino transitado, ¿no? Como que veníamos así, entregando, tratando de, entre comillas, hacer lo que podíamos, ¿no? Tratando de cumplir con los tiempos. Y fue como el momento justo para decir, bueno, ahora que ya entregamos todo, miremos hacia atrás a ver qué es lo que hicimos, con qué nos quedamos, qué fue pasando, qué fuimos superando, y la verdad que por lo menos en lo personal fue buena la experiencia de poder escribir y también, bueno, ustedes nos dan la confianza, o por lo menos yo lo sentí así, de poder sincerarnos y compartirles así crudamente cómo lo pasamos, lo de todo, lo bueno, lo malo, así que bueno, gracias porque no a todos los profes por ahí se le puede hablar con el corazón abierto y ustedes nos dieron esa, por lo menos desde mi lugar sentí así, ¿no? Que podíamos sincerarnos y bueno, gracias por eso y por todo el acompañamiento que nos dieron en este tiempo.
Solo decir, no está acá, pero se recibía una compañera hoy con esta materia, que debe estar descorchando 14 vinos. Así que déjenle, déjenle un abrazo, que era Valeria Riveri. Así que Ahí, bueno. mirá, ¡Ay, felicitaciones! ¿estás con los vinos, Valeria? ¡Felicitaciones! Estoy en eso. Muchísimas gracias. Sí, sí. Gracias. Y tenemos otra compañera también que ya está, Aurelio Elizabeth, también, Está. Ah, sí. Bueno, Sí, muy sí. bien, bravo. Te buscaba en el Felicitaciones. chat y no te encontraba y dije, bueno, le voy a decir igual, pobre. Estoy acá, Ana, gracias por recordarlo, gracias. Qué grande, buenísimo. Bueno, Anita, yo voy a leer esto tan genial que te pusiste a hacer, digamos, o sea, después de leer todas las autoevaluaciones. Me pareció súper lindos, es muy Anita, como está escrito, como todo, así que vamos a compartirlo. Dice así: buenos días, tardes a todos. Ante todo, queríamos, más allá de los registros personales, agradecer colectivamente el compromiso que asumieron en el cursado de la materia, en el proceso de construcción de los valiosos proyectos de investigaciones y en los registros reflexivos que acompañaron las autoevaluaciones. Hay algo íntimo en compartir un proceso de aprendizaje, porque, como traía Flor, nos desnuda cuando ponemos en juego lo que genuinamente vivimos. Pensábamos mientras les leíamos que investigar tiene que ver con la vida cotidiana, y tal cual advertían Néstor y Analía, con lo vital, es decir, con encontrar la relevancia en aquellas cosas que nos inquietan, nos interrogan, nos incomodan, nos apasionan, etc. Investigar es conocer, y conocer es abrirnos también al registro de lo sensible, de lo que nos pasa, de centrar los problemas de un sujeto, traía Néstor, para pensarlos en múltiples relaciones en las que nosotros también aparecemos como algo más a poner en juego. En esta línea, varios coincidieron en sentirse frustrados, y nos interesa pensar esta experiencia colectiva como siendo parte de una matriz epistemológica que a nosotros al menos nos interesa desarticular. En parte porque supone enseñar y aprender la predisposición a no saber y a desemparentar el no saber de la ignorancia, o tal vez, como pensamos, aquello que ignoramos como una potencia y como una constante vital. Compartir recursos y estrategias metodológicas es para nosotros enseñar a pensar desde el vacío fértil de no saber, descubrir desplazamientos, animarse a seguir nuestras intuiciones y pálpitos, rastrear lo que no sabemos y hacerlo sosteniendo nuestras certezas entre signos de interrogación, incluso aunque se basen en legítimos y muy legitimados saberes, recursos y conceptos heredados. Mucho de ello lo trajeron a lo largo y ancho de las autoevaluaciones como parte de un proceso personal que muchos atravesaron. Pensamos ahora, en función de lo que reponen sus registros, que construir los problemas desde un desplazamiento de nuestras certezas, que demanda encontrarnos con ese cruce entre lo que nos conmueve, lo no documentado, y lesotres con quienes construimos investigaciones, dicen, es una forma de entrar en contacto con el desborde. Algo de esto veíamos en las entrevistas. El otro desborde tiene que ver con lo grupal como algo costoso de trabajo, desde visitas a terapia, como desencuentros, encuentros entre ustedes. Más allá de que por las dinámicas de correcciones no es viable sostener individualidades a la hora de apostar por esta propuesta, confiábamos en ese otro aprendizaje, tal vez mucho más silencioso, de aprender a movernos y a coordinar, a conciliar, a encontrarse y a desencantarse también desde la disponibilidad. Esto que parece arbitrario acá es algo presente en el trabajo de campo y en el caso de la materia, como registro de lo que traían de sus experiencias laborales. Cuando pensamos en términos de disponibilidad, lo hacemos en clave de la construcción de lo común, que es menos ideal y menos normativo a veces que lo colectivo, como un imaginario puro y de horizontalidad plena. Por último, Gaby nos compartía la metáfora del rompecabezas a la hora de pensar el proceso de construcción de una investigación. Al caos que parece comerse todo, le sobreviene luego el momento en el que muchas de esas piezas empiezan a conectarse. Volvemos entonces a pensar la centralidad del corazón en esa doble variante, la de la conmoción frente a lo que precisa ser dicho e investigado, y la del problema que organiza nuestras investigaciones. Es imposible que esto aparezca antes de que esas fichas que fuimos modelando de manera aislada revelen su importancia. Gracias por sostener sus presencias, sus inquietudes, sus desencuentros, encuentros,
sus interrogantes y hacerlo de manera genuina y generosa para todo el grupo. La fuerza del gesto mínimo nos hace pensar que eso pequeño y cotidiano, muchas veces desapercibido, nos hace mirar la vida de Olga o de Luciana, como traía Martín, para que nuestro mundo también se ensanche con ese cruce entre curiosidad e incerteza. Así que gracias, Anita, por esto, y gracias a todos por hacer posible esta cursada, que me parece que fue hiper provechosa para todos los que formamos parte, en cualquiera de los lados del mostrador que nos toque estar eventualmente. Así que un aplauso. Anita se apagó la cámara porque no podía soportar mirarse. Pero bueno, ahí está. No, Anita llora, soy muy llorona, disculpe. No, buenísimo, vemos la síntesis esa que armaste. Muy propia, muy genuina, digamos, eso. Tuya y de lo que pasó. Así que gracias, Anita. Muchas gracias. Y... Estoy contenta igual, no es que lloro de... Ah, sí, siempre. Así que bueno, no sé, digamos, salvo que haya más comentarios, etcétera, no sé qué, lo que vamos a hacer ahora es cerrar las notas como quedamos, pasar las actas, desearles a todos que sean hiper felices, que se cuiden como se estuvieron cuidando hasta ahora y se cuiden más todavía, y que sobre todas las cosas, digamos, no dejen de ponerle esa garra y ese compromiso que pusieron acá, digamos, o sea, necesitamos mucha más gente como ustedes en la academia, en las escuelas, en la gestión pública, digamos, y me parece que eso, digamos, o sea, es algo clave por lo que vale la pena apostar. Así que brindemos por una copa imaginaria. Profe, yo tengo ganas de leerle una frase que me encanta, que es de Daniel Valdés. Creo que tiene mucho que ver con la cursada. ¿Se lo puedo leer? Es cortito. Obvio. Lo quería compartir. Lo preparé para... Todos necesitamos ayudas. Las ayudas son personas que nos guían en el aprendizaje, son estrategias didácticas para crear entornos educativos significativos y comprensiones compartidas. Son andamiajes para favorecer la autonomía, el autocontrol y los procesos de autorregulación. Las ayudas para aprender son, en definitiva, herramientas para disminuir las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Son instrumentos para mejorar nuestra calidad de vida y contribuir a la construcción de una escuela inclusiva. El autor es Daniel Valdés y habla mucho de esto, ¿no? De la educación inclusiva en general, y me pareció muy importante compartírselo porque es el laburo que hicieron ustedes con nosotros. En esa devolución hubo mucha ayuda y también fue retroactiva, así que gracias. Gracias a ustedes. Eso, si no están ustedes, no sale, digamos, o sea, así que en eso, digamos, o sea, estuvimos muy conectados y eso es lo que vale. Bueno. Bueno, cuídense. Bueno, chicos, cuídense mucho. Buenas experiencias, buenas trayectorias y buenas vidas. Gracias a ustedes. Chao. Ya vine a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias.